Hay quien dice que la muerte no existe. Lo que en realidad no existe es la experiencia de muerte, pues todo lo que sabemos de la muerte lo hemos aprendido observando la muerte de otros. Incluso los que dicen que han vuelto del más allá están mintiendo. Solo es experiencia de sobrevivencia. La muerte no comulga con la vida. Mientras se vive hay conciencia, pero al morir no hay nada. Las luces se apagan y el telón cae sobre las sorprendidas almas de los que nos quedamos de manera momentánea, testigos pacientes y efímeros, que también se irán a su tiempo, pero ahí terminará su experiencia. Tal vez por eso el poeta Javier Corcovado ladra que ha muerto 1000 veces y que ha descubierto que es mentira la muerte. No, pues una pregunta profunda, ¿no? Este, pues mira, hasta antes, bueno, un ejemplo de que mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Entonces nunca había razonado o profundizado mucho en la muerte, ¿no? Porque como que era un tema que trataba de evitar hasta cierto punto. Eh, y hace 2 años me tocó presenciar la muerte de mi papá en el hospital. Y esto hizo que tomara la muerte desde una perspectiva diferente, es decir, como que hice conciencia sobre ella, ¿sabes? Entonces, hasta el momento, por ejemplo, la novela que estaba escribiendo, que tenía otro nombre, abordaba la muerte de diferentes cuestiones como el asesinato y todo lo demás, pero me decidía, por ejemplo, a ponerle un nombre diferente cuando me di cuenta de que la muerte para mí ya representaba otra cosa. Me di cuenta de que la muerte para mí ya representaba otra cosa. Pero si la muerte no existe como vivencia individual, en cambio sí existe como pérdida de otro, otro que está en relación conmigo. Para decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? La muerte es esto, ¿no? Pero te da curiosidad. De hecho, si pudiera morirme y regresar, lo haría para ver qué hay. Pero obviamente no puedes, entonces tienes que esperarte. Que es un amigo, un familiar, un ser querido en general, o por el contrario un enemigo, un extraño, un amante que muere en mis brazos, o un árabe caído en una guerra del otro lado del mundo, que poco me dice. La muerte es en realidad parte de nuestro diario vivir, solo importa a los vivos y es parte de nuestra historia, moldea nuestra personalidad y nos recuerda que seguimos respirando. Eh, es decir, ya la veo como algo necesario para, digamos, para cerrar ciclos en la vida, pues. ¿Sabes? Cuando la presencias en otras personas. Sí, cuando tú, por ejemplo, presencias ves la muerte de tus padres, como en mi caso, yo siento como que es cuando haces la conciencia de que se acabó ese ciclo en tu vida de, ok, ya no están mis padres conmigo porque o sea, ya llegaron a la muerte y hasta cierto punto hay gente que lo vive antes, ¿no? Es decir, hay gente que presencia la muerte desde muy chicos, incluso más. Digamos que la muerte que yo presencié de niño y más grande fue siempre muerte natural, pero hay gente que presencia la muerte de formas accidentadas, ¿no? Violentas, etcétera, etcétera, y para ellos la idea de la muerte es diferente, ¿no? Para ellos la muerte es a lo mejor sacrificio, para ellos la muerte es el sufrimiento. Entonces, para mí la muerte fue al menos la muerte presenciada en alguien más, en este caso mis papás y también mi hermano después es la muerte como un ciclo, como algo de que, por ejemplo, mi papá estuvo enfermo muchos años, mi mamá estuvo enferma muchos años, mi hermano estuvo enfermo muchos años, y para mí era como, se cerró un ciclo y un sufrimiento que ellos tenían. Es como cuando te dicen, no te preocupes, ya está descansando, ¿no? Cuando te lo dicen en el duelo es más difícil, porque obviamente es como, yo no me quiero que me digas que ya está descansando, porque al fin y al cabo es mi familiar y lo extraño, etcétera. Pero cuando lo razonas y lo profundizas más a la larga, yo siento que es algo más ya es un ciclo que se cerró y tú tienes que seguir tu vida. Es decir, tú tienes que seguir tu vida hasta que surja tu propia muerte o hasta que encuentres la muerte en alguien más otra vez. Pues, es como un constante ciclo. Pues me ha hecho vivir la vida más consciente y permitir menos cosas en lo que yo no quiero de las personas. Es decir, hace que sea más consciente de la vida.
o de lo que estoy viviendo, pues, ¿sabes? Por ejemplo, esa novela estuvo mucho tiempo postergándola, incluso desde que estábamos en la universidad yo la estaba escribiendo. Y me di cuenta de que no vale la pena estar postergando algo. Y eso es lo que típico como cuando te dicen vive, o sea, vive la vida como solo se vive una vez, pues. Suena muy trillado, pero creo que eso me ha dado como más reflexión al respecto, pues. Es algo necesario, ¿no? Al fin y al cabo, digo, es algo que va a pasar más bien. Pero antes le tenía más miedo a mi muerte, ¿no? Antes era como, ¿cómo voy a morir? Me da mucho miedo morir violentamente, ¿no? O, no sé, ahogado, quemado, cosas de ese tipo. Pero tengo menos miedo que antes. Es decir, me da más miedo el sufrimiento antes de la muerte que la muerte misma. Es decir, es más hasta curiosidad me da saber qué hay después de la muerte, ¿no? Que casi todos tenemos esa curiosidad de a ver qué pasa. Y lo malo es que no puedes regresar a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? La muerte es esto, ¿no? Pero te da curiosidad. De hecho, si pudiera morirme y regresar, lo haría para ver qué hay. Pero obviamente no puedes, entonces tienes que esperarte. Pero es eso, me da más miedo el sufrimiento antes de la muerte que la muerte como tal, porque la viví al ver mi papá, mi mamá, mi hermano, que sufrieron mucho antes de morir, pues. Pues es muy complejo. Yo creo que es como dicen, es un sueño eterno. Es decir, yo creo que uno es como cuando te duermes y constantemente sueñas y siempre sueñas lo que tu subconsciente o lo que tu mente ha traído, por ejemplo, en el día, ¿no? A lo mejor en el día estuviste aquí en el café platicando conmigo, estuvimos hablando sobre la muerte, sobre libros y llegas al sueño y entonces empiezas a soñar sobre lo que pasaste en el día. Entonces yo creo que eso es una parte de la muerte, es decir, sueñas lo que, o vas a vivir más allá en tu subconsciente, lo que viviste en vida, pues. Por eso a veces se hace mucho énfasis en que si vives una vida mala vas a sufrir, ¿no? Porque al fin y al cabo estás sufriendo la culpa de lo que hiciste. Como la novela de Crimen y Castigo, ¿no? Te haces el crimen y el castigo viene después. Y en cuestión, por ejemplo, a lo mejor religiosas, pues creo que en cierto punto sí tengo mis dudas, porque nadie me lo puede asegurar, entonces prefiero hacerme una idea propia al respecto eh, que tener una idea errónea, pues. Que al fin y al cabo nadie sabemos qué realmente es verdad, ¿sabes? Por más que te lo digan y tienes que tener fe, pues tienes fe en lo que tú crees que es correcto. Sin embargo, hay una realidad estúpida que pesa como duro hierro en nuestra cansada espalda. Todos, más tarde o temprano, moriremos. No quedará uno solo sobre este mundo oscuro. Y como en el cuento del Lord Dunsany, tal vez el frío Caronte, el lanchero del infierno, sonría por primera vez después de una eternidad al comprender que ya todo terminó y que su duro trabajo ha concluido al fin, con la muerte del último de los humanos. Ándale, hola, me presento, soy Ángel Isla, soy escritor, soy editor, desarrollo contenidos educativos para niños de primaria, secundaria y bachillerato y tengo dos novelas, perdón, tengo una novela y un libro de cuentos. Mi novela se llama Mortis y mis libros de cuentos se llama Misa de Alba. La más reciente es Mortis y también escribo cuentitos para niños, pero me enfoco más personalmente para publicar libros para adolescentes o adultos, más o menos. Pues tengo pensadas tres historias más. Una va a ser una especie de reportaje, de que no puedo hablar mucho ahorita, porque pues, no tengo bien todavía estructurado todo, ni título, ni nada. Y otras dos historias de ficción que estoy también trabajando, pero están todas en modo construcción, pues. No hay nada todavía bien establecido. Pueden conseguir mi novela y mi libro de cuentos directamente escribiéndome en Facebook. Me encuentran como Ángel Islas Gato. Y también pueden encontrar los dos libros en Amazon, tanto físico como digital para Kindle. Y sale más barato si me lo compran a mí directamente. O sea, si me escriben en mi Facebook y hago entregas y envíos a todo el país. Bueno, hablando por ejemplo de la muerte en la literatura, uno de los primeros ejemplos que se me viene a la mente por mi afición por Dostoyevsky es la muerte de la usurera en
en Crimen y Castigo, que en ningún momento es un spoiler, obviamente, porque pues casi pasa en las primeras páginas de la novela y realmente lo que importante ahí es el castigo que viene después del asesinato, en este caso de la señora, ¿no? De la que muere. Y obviamente es una muerte violenta, pues, ¿no? El personaje va y quiere robar nada más, pero al final termina cometiendo un asesinato y obviamente viendo la muerte y cómo eso se va en su conciencia, pues. Y obviamente también otra muerte pues representativa en la literatura que hablaba es del Quijote, ¿no? Que en su momento cuando sí, Cristóbal Colón, ¿no? Cervantes escribió la primera parte y luego se tomó un tiempo para escribir la segunda parte, pues ya alguien le sacó una versión pirata y cuando él sacó su versión real de la segunda parte dijo mejor ya que se muera y así ya nadie saca otra parte más del Quijote porque realmente él ya está muerto, pues ya no puede sacar más aventuras, ¿no? Digo que al fin y al cabo ahorita ya lo que hemos visto que se puede hacer con la literatura, obviamente se pueden rehacer y hacer historias aunque el personaje esté muerto, ¿no? Revivir de pronto a los personajes. Ajá, o tomar una parte de la vida y decir, ok, voy a hacer un spin-off de Sancho y entonces ahí vuelve a salir el Quijote, ¿no? Es como la historia etcétera. O sea, puede haber muchas versiones porque al fin y al cabo siempre es Marvel, ¿no? Se matan a los personajes y de pronto ya hay más historias de otros personajes y lo reviven como con las esferas del dragón. Pues mira, pero bueno, ya me por pasé ejemplo, a en mi libro entretenimiento. Misa de Alba, ¿cómo está? En mi libro Misa de Alba, la muerte está presente en casi todo. Es decir, hay cementerios, pero al ser un pueblo pequeño, la muerte siempre está vista desde el punto de vista, siempre está relatada desde el punto de vista de la religión y desde la perspectiva de los personajes religiosos, ¿no? Y en algunos momentos también es una mofa a veces de cómo la representan y cómo quieren mostrar lo que a veces aquí llamamos, como ya ves, el 2 de noviembre, como representación de la vida, o sea, ¿sabes? Como traer a colación cómo fue la vida de las personas y representarlo. Entonces, a veces me río mucho de la muerte en este libro específicamente, por los tipos de personajes que aparecen, el tipo de historia que es y en torno a un pueblo que gira, pues que es Toxayac, que es un pueblo ficticio, que a la vez es representativo de muchos pueblos de Jalisco, ¿no? Entonces, incluso hablo pues, obviamente de lo que se pone encima de las tumbas, de las creencias después de lo que hay después de la vida, según las personas que viven en ese mundo, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de Mortis, pues obviamente se trata de muertes violentas y en todo momento hay ese aspecto de descabezados, ¿no? Por ejemplo, la personaje que se llama Reina, el personaje principal, es una viejecita que le gusta matar pollos, ¿no? Le gusta descabezar pollos, entonces siempre hay esa referencia de pollos muertos, pollos descuartizados y el hecho de que también pues surjan asesinatos en la novela, pues obviamente también va por ese lado. O sea, no es tan amable con la muerte, es más muerte violenta que aquel libro, pues. Y la representación es... o sea, no profundizo como la muerte es como filosofía ni nada por el estilo, simplemente es, digamos, un medio para un fin, ¿sabes? Esa es más o menos la idea general. O como gritara insolente a algún otro idiota, después de que ya todo se fuera a la mierda. ¡Ey! El último en salir, apague la luz y cierre la puerta. Y que por favor se meta la llave en el orto, que esto ya no vuelva a existir.